me quiero abrir mi propio taller. Quiero dar mi primer paso. ¿Cuál es? Todo me lo gasté en herramienta. El principal error que cometen todos los dueños de taller, si estás escuchando esto y vas a montar un taller, quieto en primera y no te gastes toda la plática en herramienta porque es el peor error. Pero lo mejor sería empezar lo más chiquito posible para poder testear, ¿sí o no? Tener un taller no es lo mismo, ojo, no es lo mismo que reparar bien un auto. Quiero montar un negocio porque finalmente busco dos cosas: mayor libertad financiera o mejores ingresos, y busco más libertad en tiempo para mí. ¿Qué pasa cuando yo no tengo claro mi cliente ideal? Aquí estoy yo. ¿Qué cliente ideal ni qué cliente ideal? Yo creo que hago bien el trabajo. Si hago bien el trabajo, cualquier cliente tiene que venir aquí porque yo soy bueno. Ya, por el hecho de que seas bueno, no todo el mundo va a venir y sobre todo no va a pagar por tus servicios. Segundo, lo que le pasa a la mayoría, atienden clientes que aún teniendo el mismo vehículo, unos lloran más que los otros. Y eso viene con un gran problema, y es que terminan regalándole el trabajo a unos clientes, cobrándole más caro a otros, y eso desconchinfla, por así decirlo, todo el modelo financiero del negocio. Bienvenidos al tercer capítulo del podcast. Esta vez traemos un tema que para mí es caliente personalmente. ¿Por qué es caliente? Es porque yo lo estoy viviendo el día a día. Y obviamente para ayudarnos a sacar las ideas, a descifrar cómo mismo funciona esto de tener un taller, tenemos a nuestro co-host Camilo Chavarro. ¿Qué tal, Camilo? Bienvenido nuevamente. ¿Listo para hablar de este tema picante? Hola Jorge, hola a todos, claro que sí, con toda, a aclararle la mente a muchas personas que quieren montar su taller y a que los que ya lo montaron nos demos cuenta en dónde hemos cometido errores. Que creo que va a ser la mayoría de esos que ya lo montamos y estamos viendo ahorita este podcast, pero pues la idea es dar luces a todos aquellos que están pensando en serlo, ¿verdad? Y sobre todo, esto estaría planteado desde el lado, desde de técnico a dueño de taller. ¿Y por qué yo creo que es importante tomarlo desde esa manera? Es porque 90 y cuánto por ciento es técnico que se vuelven dueños de talleres o nos volvemos dueños de taller, ¿no es cierto? Ahora, una de las cosas que yo quisiera comenzar haciendo, Juanca, es setear o establecer expectativas, ¿no es cierto? Tú y yo nos conocimos por un video que yo hice en donde decía: esta madre no vale para nada. Yo pensé que esto me iba a dar lo que, qué sé yo, libertad financiera, tiempo, vacaciones, todo lo que no podía conseguir como empleado, esto me iba a dar plata y toda esa vaina. Y a los 5 años se me derrumbó esa idea romántica que yo tenía. Pero fui a otro lado, un lado en donde dije: ya, esta vaina, o sea, este negocio está malo. Y venías tú y decías: no, no es el negocio, es cómo lo llevas, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, ¿vos qué creerías que es una expectativa realista con tener un taller? Yo creo que para empezar, la expectativa de todas las personas que montamos un negocio, todos los que montamos un negocio es decir, quiero montar un negocio porque finalmente busco dos cosas. Busco mayor libertad financiera o mejores ingresos, y busco más libertad en tiempo para mí. Sí, o sea, cuando tú dices quiero montar un negocio es porque quiero estar mejor de lo que estoy ahora, ¿vale? Desde ahí nace la necesidad de montar todo negocio. El verdadero problema que veo yo de los dueños de talleres es que piensan que montan un negocio porque se van a hacer ricos, porque desde el principio, cuando eran mecánicos, no conciben, no entienden bien lo que es tener un negocio y creen que su jefe se está haciendo rico a costa del trabajo de ellos, lo cual no es una realidad, y todos los que tenemos talleres sabemos que no es una realidad. Entonces, más que setear esas expectativas es entender lo que implica tener un negocio. Y tener un negocio, vamos a decirlo más específicamente, tener un taller no es lo mismo, ojo, no es lo mismo que reparar bien un auto, porque son dos cosas completamente distintas. Cuando tú montas un negocio, tú montas un taller, una panadería, una empresa de software, una consultoría, tú estás pensando en montar una empresa. Cuando uno monta una empresa, que esto es algo que todos los emprendedores deberíamos tener en la cabeza, el pensamiento o la proyección siempre tiene que ser o tiende a ser a largo plazo. Nadie monta una empresa pensando hacerse millonario en un año, nadie. Pero tampoco montamos una empresa para nunca hacernos millonarios o para no ganar más dinero, ¿no? Entonces, la verdadera expectativa que tenemos que tener es que si vamos a montar una empresa, que es un taller es una empresa, si vamos a montar una empresa,
sepamos que es una empresa, sepamos que ya no es que voy a reparar bien el auto, porque si tú sigues reparando bien el auto, no has hecho nada distinto, solo te metiste en más problemas de los que tenías antes. Sí, definitivamente es así, pero a ver, yo te hago una pregunta. Yo quiero ser millonario, yo quiero ser un buen empresario. Es más, ni me importa reparar los carros, yo quiero contratar gente que lo haga bien y todo. Digamos que esa es la idea correcta. ¿Es la correcta, te pregunto, para tu punto de vista todavía o no? Es que depende mucho de la posición de cada persona. Hay personas, quiero ser millonario, yo quiero dejar a mis hijos siendo millonarios. Hay personas que no, hay personas que simplemente no quieren trabajar para nadie. Hay otras personas que simplemente quieren tener más dinero, ¿sí? Entonces depende mucho de la perspectiva de cada persona. Lo que deben saber es que es posible hacerse millonario, y yo tengo un video con eso, de eso, es posible hacerse millonario con un taller, muy difícil, pero tal vez con una red de varios talleres, la cosa cambia, ¿sí? Es decir, es posible hacerse millonario con un McDonald's, es difícil, pero si eres el dueño de la franquicia, tal vez lo logras, ¿no? Entonces, digamos, ahí estamos claro que si yo me abro un taller, incluso si es un taller grande, unos 10, 20 carros dentro, no sería algo muy realista que decir yo me voy a hacer millonario con mi taller. ¿Crees que a esa escala no se puede, pero podría ser con talleres o una red de talleres, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿qué tan probable, en base a las estadísticas que tú has visto en cientos de talleres con los que has trabajado, es que eso pase? Es poco probable, pero no es por el negocio, es por el manejo que se le da al negocio, ¿vale? Si tú hablas con la mayoría de dueños de talleres de Latinoamérica, incluso muchos, ya este podcast, llevamos 3 capítulos y ya tenemos haters, weón. Entonces, Ah, eso eso es lo que nos demuestra que hey, todavía hay gente que en ese coco dice, no, es que ser mecánico es una pasión y es que si yo dejo de hacer mecánica estoy defraudando al rubro y pues nunca vas a hacerte millonario, ¿vale? Pero si tú entras al negocio, y lo he visto y he asesorado a varias empresas que lo han hecho en varios países, que tienen sucursales, que expanden, que llegan a tener otras líneas de negocio, sí se puede, o sea, sí se puede. Ahora, estadísticamente la probabilidad de que lo hagas es bajo, pero no porque no se pueda, sino porque hay pocas personas pensando y haciendo lo adecuado para lograrlo. exacto. Yo sí quería llegar a ese punto porque yo me lo dibujé diferente. Yo me dibujé que como estoy en Estados Unidos, como dices vos, el patrón mío cobraba $700 un trabajo de frenos y eso me pagaba a mí la semana. Y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Incluso comencé cobrando más barato para traer clientela y todo eso. Y esa idea de, primero, ganar más de lo que ganaba antes de esos $700 fue difícil, fue una cuestión de muchos años, ¿no es cierto? Entonces, en cierto punto, yo comencé a pensar que la mecánica mismo no era para hacerse millonario. Ahora, yo te preguntaba eso desde el punto de vista si yo quiero invertirle, si yo quiero montar un negocio y buscaría la mecánica, ¿sería esa una buena elección? La mecánica, digamos, estaría como para pensada, sobre todo si yo quisiera hacer plata, montémonos un taller, o más bien sería de cogerle desde otro lado, que realmente me apasione todo esto de las reparaciones, del servicio, de dar servicio a los carros. O sea, yo pienso que si por dinero simplemente quiero abrir el taller, probablemente la mecánica no sea lo que yo escoja. ¿Qué opinas tú? Sí, y eso lo hemos conversado en privado y en las consultorías. Hay algo que yo, por ejemplo, hoy en día miro mucho cuando analizo un negocio, y es el factor de escalabilidad y de dependencia geográfica de un negocio. ¿Sí? Entonces, si tú te preguntas, ¿con qué es más fácil hacerme millonario o ganar más dinero? Con un taller físico donde tengo que tener un local, dependo de las personas, dependo de la herramienta que tengo en ese local, o con el caso mío, una firma de consultoría en donde yo con una computadora desde cualquier parte del mundo atiendo empresas en cualquier parte del mundo y me pagan por mis horas, pues obviamente el modelo de consultoría es más escalable que el taller. Y luego, ¿qué es más escalable? El modelo de consultoría que yo tengo o la tecnología como tu lab, que es un software donde Claro. en consultoría dependo de los consultores, yo creo un modelo de consultoría con consultores y demás, o el software que solo necesito un clic para aumentar la capacidad de mis servidores y escalarlo. Entonces, siempre vas a encontrar un modelo de negocio que sea más escalable que el otro. Pero hay algo súper importante, es que tienes que partir de, o sea, uno de mis mentores dice, todo negocio nace
por una necesidad. Eso es fundamental entenderlo. Es decir, siempre que existe un negocio es porque hay una necesidad que cubrir. Pero luego, si tú eres experto en lo que haces o conoces muy bien el mercado en el que te mueves y solucionas bien esa necesidad, puedes escalarla después, ¿sí? Un ejemplo muy básico de esto es, por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el hotel o la empresa hotelera más grande del mundo? Ni idea, pero me suena Hilton, me suenan ese tipo de nombres. Oh, Airbnb. espérate, el Airbnb, ¿no? Es Ah, Airbnb okey, okey, y sí, no sí. tiene ni un hotel, ¿sí? Entonces, ¿por qué no podemos llegar a, nosotros estamos construyendo algo así similar, y es tener una gran red de talleres sin tener talleres y hacerme millonario? No me estoy saliendo de la industria, estoy solucionando un problema, solo que ya no lo estoy haciendo con mis manos. Hay un factor importantísimo que es el de multiplicar la capacidad productiva. ¿Qué pasa a la mayoría de dueños de talleres y por qué no lo logran? Porque es que no son capaces de soltar, de delegar. Y cuando tú no puedes delegar, pues siempre vas a estar atado a tus 24 horas del día y tus dos manitas para hacer dinero. Ese es el verdadero problema. Listo. Entonces, solo por plata, tal vez no sería la vía. Pero de todos modos, es digamos, la inspiración menos frecuente, ¿no es cierto? Más frecuentemente es el caso en particular mío, en donde ya no quiero depender de un jefe, quiero tener mi propio tiempo, según yo, más dinero por mi trabajo y todo eso, y por eso me metí en esta vaina. Y ahora vos comenzaste a tocar temas bien importantes, porque eso que estás diciendo sobre conocer el negocio, saber escalar, delegar. Eso ya son habilidades que precisamente serían los, digamos que los tips o cómo le diríamos así, como cómo prepararse para dar ese paso si es que realmente lo quieres dar. Pero para no terminar la idea esa vaga que yo te decía. Entonces, si no es solo la plata, ¿por qué más me abriría un taller aparte de lo que yo te dije, que es que todas cosas confundidas que me llevaron a mí a abrir un taller? Que me hubiera gustado ver hoy día qué me dicen en como un podcast como este, ¿no es cierto? Y tal vez lo hubiera abierto, pero con una visión diferente. Me hubiera ahorrado 5 años hasta que descubrí lo que vamos a hablar. Entonces, ¿por qué más abriría un taller? ¿Qué conoces tú de eso, de la gente que se ha formado contigo? Al igual que cuando los autores escribimos libros, aunque no lo creamos, yo he notado que la mayor fuerza que motiva al emprendedor, además de la necesidad, es el ego. Es decir, yo tengo mi propio taller y soy mejor que Jorge Ordóñez y soy mejor que mí. Entonces ahí es donde entra ese ego, que para mí es un ego estúpido, y es no voy a entregar este carro hasta que yo no lo resuelva porque yo soy el mejor técnico. Es una estupidez porque tú no estás viendo el negocio como negocio, sino que estás dejando que tu ego y tus emociones jueguen tu contra. Entonces, ¿por qué abrimos negocio? Por necesidad, para solucionar por necesidad nuestra económica. Quiero tener mejores condiciones para mí, para mi familia, ¿sí? Por aspiración. Por ego, porque quiero ser mejor que mi jefe que me explota porque me paga menos de lo que. Y finalmente, pues para suplir o para solucionar una necesidad que existe en el mercado. Básicamente son esas las situaciones o lo que inspira a los emprendedores a formar un negocio. Ahora, ¿qué es lo triste? Que la mayoría de estos dueños de talleres, técnicos, dueños de talleres, si nos estás escuchando, técnico, dueño de taller, que aún haces mecánica, lo sabrás, es que siempre piensan que para abrir un negocio tienen que cada vez ser mejores reparando autos y no se preparan para abrir un negocio, no se preparan para tener una empresa, que eso es lo que en este podcast queremos solucionar o ayudarlos. Exacto. Sabes que hace unos par de días hice una encuesta. Estaba destinado a determinar cuál es tu principal problema, seas técnico o seas dueño de taller. Técnicos y dueños de taller respondieron casi en el mismo porcentaje, no saber diagnosticar los carros correctamente. Entonces eso quiere decir, los dueños de taller estamos pensando en diagnosticar el carro, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa encuesta chiquitita, creo que hicimos con 123 personas, o sea, demuestra lo que estás hablando, tú por tus lados con tus datos que tienes y yo por los míos también que los hemos verificado. Ahora hay una vaina que yo quisiera no sonar confrontativo con esto, porque uno cuando yo era técnico también y me hubieran dicho algo así, yo hubiera dicho, nada, callen esos locos, creo que tienes que saber arreglar, o sea, si llega un mecánico y no sabe arreglar el carro y tú tampoco sabes, entonces, ¿cómo vas a saber que está arreglando bien el otro? ¿No es cierto? Esos eran mis pensamientos. Entonces,
Finalmente yo he descubierto que lo que tengo que hacer es contratar técnicos que sepan, pues. ¿Cómo voy a saber? Bueno, tal vez con un mínimo necesario, conociendo ya la industria y todo eso, y luego viéndoles en acción que den los resultados, porque sé medirlos, porque sé cuánto dice un libro que debe durar cierta reparación, cuánto se demoran ellos y bla, bla, bla. Entonces, ya con eso, digamos que yo me acerco a ti y estoy en ese momento en el que te digo, me quiero abrir mi propio taller. Quiero dar mi primer paso. ¿Cuál es? Antes de responderte esa pregunta, quiero abrir un paréntesis aquí. Es algo que le pasa a muchos dueños de talleres y todavía no lo aceptamos y es que emprender solos es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, hay una teoría que a mí me gusta mucho y la pueden buscar. Se llama la teoría del hipster, el hacker, el hostler y el finance guy. Y lo que dice es que una empresa exitosa llega a ser exitosa o tiene más probabilidades de llegar a ser exitosa si dentro de su equipo cofundador, es decir, varios fundadores, tiene cuatro perfiles. El hipster es el vendedor de todo, el que es capaz de vender cualquier cosa. El hostler es el que se relaciona con todo el mundo, el que abre las puertas, el que busca contratos, todo lo demás. El hacker es, no necesariamente se habla de hacker de tecnología, sino el que conoce el negocio desde dentro, la industria. Y el finance guy, la persona que sabe de finanzas. Si nos damos cuenta, esos cuatro perfiles son fundamentales para cualquier empresa exitosa. Y si yo Ujú. emprendo solo, asumo que yo debo poder hacerlo todo para que me vaya bien. Partiendo de eso, ya nos damos cuenta que si yo tengo que saber vender, yo tengo que saber relacionarme, yo tengo que conocer la industria y además tengo que saber de finanzas y yo estoy pensando en cómo diagnosticar un carro, estoy jodido. O sea, para empezar por ahí ya estoy jodido. Y no lo digo yo, lo dicen escuelas de negocios de las más importantes del mundo. ¿Listo? Ahora, dicho esto, y entendiendo por qué los dueños de taller deben enfocarse en otras cosas y no en diagnosticar, el primer paso para mí, y de hecho ya lo hablamos, es el tema de tener la mentalidad adecuada, ¿vale? Yo creo que ya hay un capítulo Mentalidad. anterior de esto Sí. que Eh, podemos no te hago, ahondar ahí. te hago un Ujú. pequeño paréntesis ahí. El capítulo que hasta el momento menos le ha interesado a la gente. Y es el primer paso. O sea, es lo Claro. más importante, sí, o sea, fíjate, este es el mundo al revés, ¿sí? O sea, Sí. si tú quieres lograr algo, lo haces desde la mente. Cuando hablamos de, y de hecho es el capítulo número 1 del libro, se dice mentalidad empresarial. Pucha, lo primero que yo quiero mostrarle a los empresarios es, lo primero que tenemos que cambiar es tu mentalidad. Mira, mentalidad empresarial, capítulo 1 del libro. Si tú cambias tu mentalidad o llegas a abordar el negocio con la mentalidad adecuada, podrás hacer lo que hacen los empresarios exitosos. Voy a hacer la comparación conmigo. Yo tengo una empresa de tecnología, es un ecosistema tecnológico para talleres. Pregúntame qué sé yo de tecnología. ¿Sabes programar un poquito siquiera o nada? Absolutamente cero. Cuando a mí los programadores, mi equipo me muestra eso, para mí es chino. Pero yo no necesito saber programar para poder crear sistemas de control en mi operación que me permitan entregar a mis clientes, que ya son más de 500 en 29 países, un producto de calidad. Yo necesito entender otras cosas, liderar un equipo, establecer sistemas de operación, gestionar ventas, muchas otras cosas que no necesariamente son la parte de operación del taller. Entonces, lo primero, para responder, paso número 1, cambiar la mentalidad. ¿Listo? No sé si seguimos con más pasos. No, no, está chévere, está bueno eso. Solo que déjame refrescar lo que dijiste de esas cuatro características de cuatro personas que no podrían entrar en uno, porque como, ¿qué era? Hipster, Hipster, ¿qué? hacker, Hipster, el hacker, hostler hustler. y finance guy. Es decir, el hipster es el maestro del engaño, el que puede vender cualquier cosa, el vendedor de humo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un negocio se debe a las ventas. Si no vendes, estás frito. El hostler es el que se relaciona con todo el mundo, el que tiene amigos, relaciones, busca contratos, hace cosas, ¿sí? El hacker es el duro de la industria, el que sabe del negocio. Y el finance guy, el que entiende la plática. Esas son las Eh, características. entiendo, entonces, ¿me estás diciendo que necesito abrir el negocio entre cuatro y yo ser uno de ellos o no necesariamente? No necesariamente, pero debes tener muy claro que esas cuatro áreas del negocio las tienes que cubrir. Puede ser tú solo,
Ujú. pero tú tienes que conocer muy poco, por lo menos poco de todo. O sea, yo tengo una teoría y es, los dueños de negocios, los gerentes, no deberíamos ser especialistas en nada, deberíamos conocer un poco de todo y de lo que más deberíamos saber es de ventas comerciales, porque somos los que vendemos nuestro negocio. En mi caso, pues yo manejo finanzas, marketing, operaciones, ventas, demás, pero de lo que más me he empapado últimamente es en ventas y crecimiento, porque es lo más importante. Ahora, en mi equipo, en el equipo de la empresa más exitosa que yo he tenido, sí cumplimos con estos 4 Con sus perfiles. Si 4 tengo perfiles. 4 socios, cada uno se encarga de lo suyo. Ay, qué cosa más divina. O sea, uf, Sí, debe ser, debe ser. Te digo, te digo yo que yo abrí con un socio, pero nada que pensar que si tú eres el hipster y yo el hustler, ni nada. Usted tiene algo de plata, sí, ponga. ¿Usted qué sabe? Yo sé arreglar carros, vamos. ¿Usted quiere llevarse a su jefe? Sí, yo también, vamos. Y no, sí, nos hemos tropezado durísimo. Entonces, chévere. Eso que acabamos de hablar, básicamente sería una partecita de lo que involucraría cambiar esa mentalidad o tener la mentalidad necesaria para poder visualizar qué te viene, qué necesitas. Antes de dar ese paso tan importante que si lo das a ciegas, como yo, te va, te va, te va a pesar porque te vas a comer años que te puedes ahorrar y que es más bien puedes comenzar a crecer, ¿no? Desde el día uno, enfocado en lo que importa. Ahora, no sé si debemos pasar a otro punto. el segundo paso, hay un segundo paso que es clave para mí, si te parece bien, Claro. y es luego de que yo entro a montar mi negocio con la mentalidad adecuada, o sea, yo ya sé que, hey, yo quiero montar un negocio, sí, marica, lo mío no puede ser reparar. Sí, yo puedo saber reparar, sí. En días pasados hablaba con un cliente nuestro de consultoría y decía, es que ya dejé de reparar y me siento deprimido. Y yo, tranquilo, Ah, tranquilo. Luego, cuando llegamos a otra consultoría y le explico todo lo que tiene que hacer para que el negocio pueda crecer, le digo, ¿y a qué horas usted va a hacer esto si está reparando? Ah, no, Juan Camilo, tenés razón, ya no me puedo claro. deprimir porque estoy mucho más ocupado en otras cosas más importantes. Entonces, es súper importante abordar el negocio con la mentalidad adecuada, pero hay algo que si no se hace, tengo un pasito más al fracaso que en el lado del éxito y es planificar el negocio. Es decir, crear un plan de negocio, que es algo sencillo. También lo explico muy bien en el libro, es el capítulo 3, que es el plan de negocio, y ya vamos a hablar del capítulo 2. Pero básicamente se tiene en cuenta una estructura necesaria para poder tener un negocio o un plan a seguir adecuado, que es mi cliente ideal, ¿cuál es el problema que voy a solucionar? ¿Cierto, Jorge? Porque lo hicimos en la Claro, consultoría. claro. ¿Cuál es la solución que voy a dar? ¿Qué propuesta de valor le voy a dar a mi cliente? ¿Cómo me diferencio de mi competencia? ¿Cuáles son mis costos y cómo voy a obtener ingresos? Es decir, creo todo un mapa para yo entender, hey, para yo tener un buen negocio voy a hacer esto. ¿Cuál es la realidad? Jorge, 5 años perdidos. Antes de la consultoría con nosotros, ¿cuándo habías hecho tú un plan de negocio? Nunca. Hasta así como tal, nunca. En la cabeza, según yo. Pero que eso de ponerle en papel, que, que incluso estar averiguando qué quiere el cliente 5 años después y no... sí, o sea, no. Primera vez que hicimos contigo eso. Y eso, después de que hiciste el plan, ¿qué crees que hubiera pasado si tú te hubieras dedicado una porción pequeña de tu tiempo, un mes, 15 días, a crear un plan de negocio antes de arrancar? ¿Cómo te No, hubiera ido? completamente diferente. O sea, prueba y error o ya tengo un plan, pruebo, nunca va a salirte idéntico como esperabas, ¿no? Pero ya tienes un plan, testeas, no funciona, se desvió por aquí, le corriges por acá y te vas más en una línea. Entonces, por eso yo quiero, o creo que es muy importante y no deberían tomarle a quienes están viendo este podcast como confrontativo, como no, tienes que hacer esto, sí, no, es que la plena queremos ayudar, porque esa es la razón por la que esta vaina sale gratis. Juanca tiene sus consultorías privadas y parte de lo que le estamos diciendo aquí no va a ser lo mismo que una consultoría, pero son cosas que salen de personas que saben, que han vivido todo esto. Entonces, mi intención, al menos personal, es de que echarles la mano en ese sentido. A veces esa pequeña ideita es lo que a uno le va cambiando la vida entera. O sea, a veces ni hay que saber tanta desmadre, es esa frasecita, esa idea que se te encarna y te va dando una dirección diferente. Entonces, de todo lo que estamos hablando, pienso que puede ayudar. Juanca, ¿qué te parece si vamos desglosando un chance eso de cómo
planeo el negocio? Hablabas del cliente ideal. ¿Qué es esa vaina? Bien, esto parte de una metodología que no es mía, de hecho está en el libro y lo pueden, aquí lo muestro un poquito. Es una metodología de creación de plan de negocio, ahí creo que lo pueden ver ya, que se llama la metodología Lean Canvas. Pueden buscarlo. Está diseñado para que uno pueda crear un plan de negocio en una servilleta, abordando las principales áreas. Y partamos del principio que hablábamos ahorita, es que todo negocio nace desde una necesidad. ¿Sí? Cuando yo voy a montar un negocio, y pilas que esto es clase, esto es pucha, clase de universidad. Cuando yo voy a montar un negocio, tengo que entender mínimo una de dos cosas, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad que yo voy a solucionar? O ¿cuál es el cliente que yo quiero atender? ¿Cierto? Yo parto de ahí para montar un negocio. Desde mi punto de vista, en los talleres deberíamos arrancar por cuál es el cliente que yo quiero atender. Levante la mano, déjenlo en los comentarios del podcast. ¿Cuántos de ustedes atienden clientes que le llegan al taller de muchos perfiles, unos ricos, otros pobres, otros clase media, unos les piden descuento, otros les pagan sin problema? Yo creo que la mayoría de dueños de talleres les pasa. Y les Claro. pasa porque desde el principio no definieron de forma adecuada su cliente ideal. El cliente ideal o ICP, Ideal Customer Profile, ese perfil del cliente ideal es algo que todos los negocios en el mundo tienen claro. Todos los buenos negocios en el mundo tienen claro. Todos. Es tan claro como esta empresa, por ejemplo, que es dueña de Zara, de Bershka y de Pull&Bear, creo que, no sé, otra. No, no son esas. Bueno, son tres marcas que son marcas de ropa, pero atienden clientes distintos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el perfil del cliente que compra eso es distinto. Entonces, desde mi taller, lo que yo tengo que entender es, primero, a qué cliente quiero atender, qué perfil es. ¿Cómo es? ¿Es un dueño de negocio? ¿Es un empleado? ¿Es un conductor de taxi? ¿Cierto? Y luego de que yo tengo definido ese cliente, puedo ir a entender qué quiero solucionarlo. Y eso lo vivimos con Jorge en la consultoría. ¿Por qué? Si yo le pregunto, déjenlo en los comentarios. Vamos a hacer esta prueba, Jorge. En Vamos a los, ver. en los comentarios escriban, ¿qué problema le solucionan a su cliente? Y ustedes se van a dar cuenta, vayan, respondan mientras vamos hablando, que la mayoría de ustedes va a decir mantenimiento y reparación de su vehículo. ¿Es así o no es así? Claro, claro. Sí, sí, sí. Ya, sí. Ahora, ahora te iba a decir, Juanca, verás, esto en la teoría suena chévere y no me refiero a que no sea cierto, me refiero a que el rato en que te vas a hacerlo, comienzas a pensar, pero ¿cómo? ¿Cómo si yo reparo el carro? Eso tiene que ser el problema. Entonces, tal vez desde la mentalidad, que era el punto número uno, empezamos a distinguir que eso no es el problema, ¿no es cierto? Eso es lo que el servicio que hacemos, pero el problema que el cliente tiene es otra vaina, que puede ser que tiene que ver con su carro, pero no es su problema. Entonces, cuando hablamos de clientes ideales, por ejemplo, dame un ejemplito, ¿cómo voy buscando eso? O sea, ¿cómo voy encontrando el cliente ideal? Lo voy a ¿Cómo explicar. funciona esa vaina? Lo voy a explicar como me gusta explicar en las consultorías y es, partamos de qué es una necesidad básica y qué es el verdadero problema que yo le voy a solucionar a mi cliente. El ejemplo que yo siempre doy es, todos los hombres y mujeres debemos cortarnos el cabello, ¿sí o no? Un día, un amigo me preguntó, venga, ¿usted cuánto paga donde se corta el cabello? Yo le dije, pago tanto. Y mi amigo, ay, pero ¿qué es? ¿Qué le hacen allá? ¿Es que acaso, sí? ¿Por qué? Porque le pareció muy costoso. Eso es porque donde yo voy, me siento, es una experiencia, me hacen masajes, me ponen una cámara de vapor, me arreglan la barba, me hacen muchas cosas y pues yo estoy buscando, sí, solucionar mi necesidad básica, que es cortarme el cabello, Cortar. pero mi verdadero problema o lo que me soluciona esta barbería es la experiencia, ¿vale? Por otro lado, mi amigo que se va a cortar el cabello, a él lo que le solucionan es otro problema, el precio. Donde se lo corten más barato, él va a ir, ¿cierto? Fíjense que los dos nos cortamos el cabello, pero la necesidad fundamental es la misma, pero el problema que nos solucionan las barberías es distinto. A uno el precio, a otro la experiencia. Somos clientes distintos. Yo voy a un lugar donde me siento bien, me tratan bien, me dan mi café, me dan un masaje cuando me ponen una toalla caliente, una cosa así, y el otro man va a un lugar donde eso es entre uno y salga el otro porque le están resolviendo problemas distintos. Ahora llevémoslo a los autos, llevémoslo al taller. No es lo mismo atender, por ejemplo, a un ejecutivo o un alto ejecutivo de una compañía que tiene un vehículo de gama media alta
que tiene X problema, a pesar de que es la misma necesidad básica de mantenimiento y reparación de su auto, a atender a un taxista, hablemos de un taxista. Si los vemos desde el punto de vista, los dos tienen que hacerle mantenimiento, los dos tienen que repararlo, pero el ejecutivo muy probablemente necesite que le solucionemos un tema de tiempo Tiempo. o un tema de experiencia. Mientras Tranquilo. que el taxista tal vez necesita que le solucionemos un tema de tiempo también, pero también de dinero, de costo, ¿sí? Entonces, no son perfiles distintos y ahí viene la magia, ahí se hace la magia, Jorge. Pero cuando tú entiendes que, hey, yo quiero atender a mi cliente, ¿sí? Mi cliente que es alto ejecutivo con vehículo de gama alta o media alta, yo no voy a hacer una, ¿qué pasaría si yo hago una promoción que digo precios bajos? ¿Eso le va a llamar la atención a mi cliente? ¿O le va, No, pues. o le llama más la atención una oferta o un modelo, una propuesta de valor que le diga, repara tu auto sin salir de casa y con la mejor experiencia? Entonces, ahí cambia absolutamente todo si yo hago eso antes incluso de comprar un destornillador. Sí, absolutamente. Entonces, eso yo quería que saquemos ejemplos de problemas reales, ¿no? Para que también uno cuando está en esto, pues no identifica fácilmente. Entonces, por ejemplo, yo con tu consultoría, por ejemplo, ¿qué hice? Es hacerme esas preguntas. A ver, ¿cuál es el problema de mis clientes? Ideales. Porque en mi taller, pues bienvenido el que sea y está bien. O sea, y aparte otra cosa, esto no se trata de personas, simplemente se trata de perfiles porque la misma persona puede tener carros diferentes y no le va a dar el mismo cuidado al carro A que al carro B. Son la misma persona, son exactamente iguales, pero cambia incluso por qué carro tiene. Me incluyo. Yo, por ejemplo, tenía un carro viejito del 2000 y si necesitaba algo grande no me importaba. Que ese carro ande y punto, que ande seguro y listo. Pero ahora tengo uno del 2018 que no está nuevo, pero pues es una gran diferencia. Entonces, no, si esa madre hay que meterle para que brille, le metemos. Entonces, sí, ahí son perfiles diferentes. Entonces, yo, por ejemplo, me enfoco mucho en pensar que lo que el cliente ideal quiere es esa tranquilidad de que vas al taller, lo que esté mal te dicen, tomas tu decisión informada y lo que no quieres es estar ahí cada rato. No quieres estar peleando ahí que, ¿por qué no me dijo esto? ¿Por qué no me dijo el otro? Si me dañó algo que pudimos prevenir. La batería estaba con bajo voltaje. Yo no le digo, tu batería tiene 8.5 voltios cuando estamos dando a encender. No, yo le digo, esa batería, si es que si te vas así, es posible que un día no te prenda. Entonces apelo a eso, que le importa, que el carro no prenda un día que tenga que irse a trabajar. Y esos serían los problemas que yo buscaría resolver con los servicios. Entonces, como esa pequeña distinción quiero hacer, porque a mí me costó mucho entender cuál es en verdad el problema versus lo que el cliente necesita la batería. No, necesita que esa madre prenda en la mañana e irse al trabajo tranquilo, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Sí, es como, es decir, mucha gente dice o lo utiliza como eslogan, servicio de calidad. Es que la calidad hoy en día ya es una característica del servicio, eso no es una oferta de valor adicional. O Claro. mantenimiento y reparación, pues que eso es lo que estás vendiendo. Es como que si yo te vendo a ti una gorra y te digo una gorra para que te tapes del sol, pues que te estoy vendiendo una gorra, es lógico, ¿sí? Ahora hay que entender muy distinto. No es lo mismo venderle una gorra a una persona que sale a vender helados a la calle, a vender una gorra de la Fórmula Uno a alguien que va a la Fórmula Uno. Son cosas distintas, a pesar de que sea el mismo producto o el mismo servicio. Antes de entrar justo en ese tema que sería tu diferenciador, ¿qué te parece si cerramos un poquito ya esta idea de en qué influye tener ese cliente ideal? En todo. Mira, de hecho, aquí en el libro, en la página 89, yo tengo aquí un comparativo, vamos a ponerlo. Comparemos cuatro talleres. Un taller de competición, un taller de vehículos que atiende a corporativos, flotas de vehículos, un taller de vehículos de alta gama y un taller de, que es el de la mayoría de dueños de talleres, que no tiene nada definido. De Entonces, si yo todo y te de nada. pregunto, nada, sí. Si yo te pregunto cómo debería ser la marca, entonces veamos, la marca de un taller de competición, ¿cómo suele ser? De vehículos que los preparan para competir en autódromos. ¿Cómo suele ser? Irreverente, alocada, ¿cierto? Que Claro, llama la atención, racing, ¿sí? Ahora, ¿cómo puede ser o cómo tiene que ser una marca de un taller que atienda flotas corporativas? Debe ser seria, debe ser serena, transmitir confianza, ¿sí o no? ¿Cómo claro, claro. debería ser la marca de un taller de alta gama? ¿Qué debería abocar esa marca? Debería abocar premium, ¿sí? Como que exclusividad. ¿Y cómo es la marca del taller de que no tiene un cliente definido? El taller de Don Pedro con un carrito, que es el logo, la imagen de la mayoría de talleres. Si tienes un taller que tiene ese logo, bórralo. ¿Por qué? Porque fíjate que define la marca. Y así como la marca va a definir la ubicación,
los servicios que presto, los precios de los servicios. ¿Cómo serían los precios de un taller que prepara vehículos para competición? ¿Bajos o altos? Generalmente Normalmente deberían ser altos, ¿no? son altos porque Claro. preparo vehículos, reprogramo, elevo ejes de leva, hago muchas cosas. ¿Cómo deberían ser los de un taller que atiende flotas corporativas? Suelen ser bajos o medios, pero trabajo por volumen. ¿Por qué? Joder, Porque ¿no? tengo flotas de vehículos que me llevan. ¿Y cómo deberían ser los precios de un taller de vehículos de alta gama? ¿Bajos o altos? Altos, Altos, ¿cierto? ¿Y claro. cómo son Pero los precios del taller de don Pedro que tiene el carrito ahí porque no tiene un cliente definido? ¿Cómo son? el que se cura. O sea, lo que salga, lo que paguen, ¿no? Lo que pague. Y aquí esto es lo que se me estaba yendo de la mente y ya me volvió. ¿Qué pasa cuando yo no tengo claro mi cliente ideal? Aquí estoy yo. ¿Qué cliente ideal ni qué cliente ideal? Yo creo que hago bien el trabajo. Si hago bien el trabajo, cualquier cliente tiene que venir aquí porque yo soy bueno. ¿Qué tiene eso de problemático? Pues primero que es un error. O sea, por el hecho de que seas bueno, no todo el mundo va a venir y sobre todo no va a pagar por tus servicios. Segundo, lo que le pasa a la mayoría de clientes, perdón, de talleres, atienden clientes que aún teniendo el mismo vehículo, unos lloran más que los otros. Y eso viene con un gran problema y es que terminan regalándole el trabajo a unos clientes, cobrándole más caro a otros y eso desconchinfla, por así decirlo, todo el modelo financiero del negocio. Si tú cobras un día una cosa por esto y al día siguiente cobras distinto por lo mismo, tú no tienes un estándar en precios, tú no vas Claro. a poder nunca crecer, delegar nada de eso. Y esto se ve un poquito medio raro, medio malo, ¿no? No Claro, puedes es que estar no, cobrando así imagínate ir a un McDonald's, discriminatoriamente. claro, es que dicen que según la cara del cliente, según el marrano, No, eso ya qué está mal. locura. Entonces, uno ya se comienza a llegar a lugares grises por no haber definido el cliente ideal. Y a mí personalmente lo que me ha pasado mientras he ido descubriendo esto, que debía haberlo sabido desde el principio, es que haz de cuenta clientes que no les gusta que les digan lo que tiene mal su carro, todo porque se enojan. No, yo le dije, hágame el cambio de aceite. ¿Cómo que necesita esto? No me importa, usted solo quiere vender, bla, bla, bla. Ok, no digamos pues, porque pues, se enoja el cliente. Al otro cliente que no pone peros, que quiere estar tranquilo, que tiene una necesidad diferente, me quedo calladito porque se pusieron bravos los otros. Y el cliente, oye, esta cosa estaba por romperse, se ha roto, me quedé botado, no regreso nunca más donde ti. Incluso ni lo dicen. Los buenos clientes ni siquiera te dicen, solo no vienen. Entonces, a mí me ha costado plata, estrés, entender eso. Entonces, ahorita hago con mucho más pinza, tomo esas decisiones con mucho más análisis, estadísticas también, lo que hablábamos con vos, el Net Promoter Score, viendo todo ese tipo de situaciones, ¿no? Antes de decir, no, porque en clientes no le gustó esto, voy a cambiar para todos. No porque los demás también. Entonces, sí, si hay algo malo, corrijo, pero si es que no es el cliente ideal, no es. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas principales de atender cualquier perfil, que luego terminas mal con todos. Porque mientras le quieres dar gusto al uno, no le da gusto al otro, y tú terminas en un caos y en un estrés de esos brutal, que quisiera que hablemos luego del estrés, que para mí es una de las cosas que más duro me ha pegado teniendo un taller. ¿Qué te parece si nos movemos ahora al diferenciador? Que también estuvimos hablando un ratito del diferenciador, ¿no es cierto? Esto para mí incluso es más difícil que el cliente ideal. El cliente ideal como que lo entiendo. El diferenciador, la madre, pero si los otros hacen mecánica, si los otros también tratan de resolver el problema del cliente, ¿qué me diferencia a mí? ¿Cómo encontramos esa vaina? Bien, le recomendaría ver el libro que se llama The Running Lindon de Ash Maurya, que es quien lo crea, explica muy bien cómo encontrar eso que él determina como ventaja competitiva injusta, ¿sí? ¿Qué es una ventaja competitiva injusta? Vamos a partir de lo fundamental. Hay dos tipos de ventajas en los negocios, ventajas competitivas o ventajas comparativas. Una ventaja comparativa, ¿cuál es? Es una ventaja que yo tengo respecto a mi competidor que fácilmente me pueden copiar o me pueden superar. Voy a dar el ejemplo claro en un taller. Una ventaja comparativa en un taller es tener el último escáner que salió. Yo puedo decir, es que yo tengo el mejor escáner, sí, pero llega el de al lado, consigue un préstamo, se compra uno mejor que el mío y esa ventaja desaparece. ¿Sí se entiende eso? Entonces, la ventaja comparativa son ventajas de negocio, ojo, no de saber reparar puede llegar a ser una ventaja, pero comparativa, de negocio que fácilmente me pueden copiar o superar. Mientras que las ventajas competitivas, esos diferenciales reales, verdaderos, que
me van dando cada vez más posibilidades de tener éxito, son ventajas que se construyen y muy difícilmente los competidores pueden quitarnos. Ayer recibía mensajes diciéndome, wow, de empresas que hacen lo mismo que TuLab y me decían, estoy asombrado, estamos asombrados de sus resultados porque es que nosotros empezamos al mismo tiempo que ustedes y ustedes ya tienen muchísimos clientes y nosotros estamos muy chiquiticos, ¿sí? Eso se logra gracias a las ventajas competitivas. ¿Qué son ventajas competitivas? Esas cosas que yo voy desarrollando en mi negocio, que así sea con mucho dinero, no me van a poder quitar. Un ejemplo, posicionamiento como figuras de autoridad. Cuando tú entras a YouTube, Jorge, y buscas cómo administrar un taller mecánico, ¡boom! Figura de autoridad, figura de autoridad. Escribir un libro te posiciona como una figura de autoridad. Tener un canal de YouTube como el tuyo te posiciona como una figura de autoridad. Son ventajas competitivas. Tú puedes tener el taller de el 2 veces, 3 veces más grande al lado del tuyo, pero el más conocido es el tuyo. Y eso te da una ventaja competitiva, ¿sí? Entonces ahí sí hay una serie de ventajas competitivas que como dueños de negocios deberíamos ir desarrollando. Manejar información clasificada es una ventaja competitiva. ¿A qué te Tener refieres un, con eso? Imagínate que, imagínate que tú tienes un amigo en el gobierno y él sabe que dentro de 2 años va a venir una ley que dice que ya no se van a poder rodar vehículos en el estado de Nueva York que sean de combustión interna. Entonces Ujú. tú lo sabes 2 años antes, empiezas a modificar tu taller, a crearte esa mentalidad y a capacitar a tus técnicos en eléctricos, por ejemplo, y en híbridos. Y cuando sale la ley que sorprende a todo el mundo, ¡pum! Tú das un paso adelante y vas de primero en esa ola y ya la estás surfeando. Eso es información clasificada y es una ventaja competitiva. Listo. Tener una cartera de clientes sólida y fiel es una ventaja competitiva. Es difícil que te roben una cartera de clientes completa. Es muy difícil. Un cliente, dos clientes, sí, pero una cartera de clientes es difícil. Manejar representaciones de marca puede llegar a ser una ventaja competitiva. Es decir, ser el único taller con la autorización de la BMW en el condado de X, eso es una ventaja competitiva. Es decir, tienes que ir desarrollando esos diferenciales que le pongan el trabajo difícil a tu competencia. Y eso, si tú estás, y aquí yo siempre hago esas preguntas, si tú estás pensando en cómo reparar autos, ¿podrías encargarte de crear ventajas competitivas para tu negocio? No, jamás. Sí, sí, sin estarlo es difícil. Imagínate Exactamente, estándolo. exactamente. Pero en estos, verás, en los 3 ejemplos que me diste, Juanca, información privilegiada, uno, que el otro, Figura de autoridad. figura de autoridad, y el otro era, ¿qué Ser era el otro? Ah, representante, ser, representante, ser ya. representante de marca. Okey, entonces eso como que me está depende de terceros. En el uno, que tenga el contacto. El otro de que consiga esa concesión o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, desde el lado nuestro de pensar, a ver, ¿qué yo puedo hacer diferente sin que tenga esos contactos? ¿Habría algo por allí o no? Sí, mucho. Porque, Sí, sí, ¿cómo sí, mucho. qué ejemplos, por Otra, ejemplo? crear una comunidad en torno a tu marca. Es una gran ventaja competitiva. Si tú creas una comunidad en torno a tu marca, cuando hablamos de comunidades, eso hoy lo han entendido incluso las grandes marcas, están tratando de crear comunidades en torno a la marca, creas esa dependencia y ese amor del usuario hacia tu marca, como lo hizo Apple, por ejemplo, ¿sí? Son defensores de Apple, estos que aman los iPhone y demás, ¿cierto? Entonces, crear una comunidad en torno a tu marca lo puedes hacer. Posicionamiento en motores de búsqueda por creación de contenido, eso lo puedes hacer tú, eso lo haces tú, eso lo hago yo, ¿sí? Y eso te define, te da una ventaja competitiva increíble. ¿Tú crees que no hay más consultores en gestión de talleres en el mundo? Sí, hay muchos, pero métete a Google y busca cómo administrar un taller y ¡pum! ¿Quién te sale de primero? Juan Camilo. Eso es una ventaja competitiva y eso me ha llevado a mí a muchas partes del mundo. Entonces, sí hay cosas que puedes hacer y todas esas ventajas competitivas salen desde dentro de tu compañía. Tú dices, dependo de tener el amigo en el gobierno. Bueno, pues voy a crear ese amigo, voy a Mm, ir a buscar esa voy a amistad. O sea, buscar amigos, claro. depende de mí, sí, claro. Entiendo, entiendo. Aún así, a ver, estoy pensando en otras, entonces, si yo pienso, yo voy a arreglar los carros de la calidad más nítida posible, que quede limpiecito, lavado y toda esa vaina, son simplemente características de servicio, no es ese diferenciador que nos va a ayudar a ser únicos, digamos, para que la gente nos prefiera, ¿no es cierto?
Cuando hablas, me hablaste bastante de comunidades. ¿Quiere decir que tenemos que estar en redes necesariamente o no? O sea, hoy en día el que no está en redes no existe, No está en nada, literal. eso no. Mira, yo me quedé asombrado aquí, tenemos en el equipo personas muy jóvenes y hoy en día incluso TikTok se ha convertido en un motor de búsqueda Sí, entonces la gente entra, ¿cómo hacer tal cosa en TikTok? Yo no podía creer eso. Sí, sí, o sea, tienes que estar en las redes, sí, tienes que tener una web, sí, si no la tienes no existes. Y puedes tener el mejor producto, el mejor servicio, la mejor hamburguesa, pero como dicen los marqueteros, el más conocido siempre vence al mejor. Siempre vence al mejor. listo. Entonces está clarísimo que nosotros a la cabeza, hacia allá tenemos que estarle apuntando. Y si no encontramos ahorita cuál es el diferenciador, a seguir tratando, a seguir dándole mente, a seguir intentando cosas. Y hay muchas, o sea, tú puedes, pídele a ChatGPT ahí, métanse a inteligencia artificial, diga cómo crear ventajas competitivas injustas. Por ejemplo, marca registrada. Tener una marca registrada es una ventaja competitiva injusta. Si alguien llega y me pone un taller o algo que se llame Tula, ¡boom! Está trabajando para mí. Me tiene que indemnizar, me tiene que ceder un poco de cosas. ¿Por qué? Porque la marca es mía, registrada. Igual con Innocar. El know-how o el modelo o el sistema de gestión operativo interno, mis procesos, mis formularios, esos son ventajas competitivas. Tener una cultura organizacional que me haga una empresa contratable, es decir, que la gente quiera trabajar conmigo, eso es una ventaja competitiva. Porque imagínate que tú te haces una fama de, uy, no, lo mejor es trabajar en el taller de Jorge Ordóñez porque allá te capacitan, te mandan de viaje, avanzas, te puedes volver socio de la compañía, abrir una sucursal, ser gerente de una sucursal. Y si todo el mundo quiere trabajar contigo, eso no es una ventaja competitiva, te robas al mejor talento. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar constantemente en crear esas ventajas competitivas. Ah, ahí está la clave que acabas de decir. No es la ventaja, es las ventajas. Esa es la Exactamente, vaina. No hay que estar exactamente. pensando en cuál es lo que va a hacer que esta madre explote. Hay muchas cosas que hay que hacer y como dices vos, la suma de todas, pues te da ese poder tal vez único, ¿no es cierto? Entonces, nada, Exactamente. yo creo que si seguimos en este tema, no vamos a alcanzar con, con las horas del día. Sí, sí, Pasemos sí. a algo siguiente. A ver, después de pensar cuál va a ser esa ventaja injusta, ¿no es cierto? Que de hecho, al principio, si estoy empezando el taller, va a estar más difícil saber qué es la ventaja injusta. No tengo recorrido, no tengo experiencia. ¿Cómo le hago ahí? Las puedes ir proyectando, es decir, Proyectando al se menos, ¿sí o puede no? pensar, sí, es decir, ¿qué quiero yo o cómo quiero diferenciarme en el mercado? ¿Cuál es mi diferencia? ¿Sí? ¿Qué quiero hacer para que a mis competidores les empiece a quedar difícil? Y si lo haces, mira, las empresas que se enfocan en eso crecen mucho más rápido y se comen al resto, se las comen. Listo. Bacán para cerrar esa idea. Entonces, ya trabajé mi mentalidad, número uno, identifiqué mi cliente ideal, número dos, número tres, encontré mi diferenciador, así sea proyectado, iremos a probar si funciona o no. ¿Qué sigue? Hay algo fundamental que es lo que yo llamo parámetros básicos y es entender las finanzas del negocio desde las entrañas, incluso antes de comprar cualquier destornillador, ¿sí? A nosotros a veces nos contratan en la consultora para proyectos nuevos y eso ya se han gastado toda la plata en Claro. herramienta y cuando no voy a empezar, bueno, ¿y cuánto dinero tenemos para operar? No, ¿cómo así? ¿Cómo así que dinero para operar? Todo me lo gasté en herramienta. Ah, el principal error que cometen todos los dueños de taller, si estás escuchando esto y vas a montar un taller, quieto en primera y no te gastes toda la plática en herramienta porque es el peor error. Hay que saber que cuando yo empiezo a operar un negocio nuevo, los primeros meses, incluso los primeros años, no voy a poder vender lo suficiente para cubrir los gastos. Entonces yo tengo que, antes de conocer esos parámetros básicos, que yo los divido en tres, que es el punto de equilibrio, la estructura de costos, la capacidad productiva, yo tengo que saber cuánto dinero voy a ser capaz de producir y establecer bien el valor de mi hora hombre para poder ejecutar un buen negocio. Ok, para que vayamos dándole forma, si esto no le sonó a nada a alguien. El primero decías que era parámetros básicos, Correcto. o ese era No, los tres. los parámetros básicos son esos tres Son esos parámetros. tres, ok. Y el primero era El punto de equilibrio, que punto de está equilibrio. compuesto, sí, por la estructura de costos. Entonces, yo tendría que saber cuánto me cuesta el arrendar ese local, la luz, el agua, si voy a contratar el software, el empleado A, el B, el C, el D, la limpieza.
Toda esa Eso es lo vaina básico. tendría que conocer y de allí, Antes de antes de nada, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que una vez conozco cuánto me cuesta eso mensualmente, ¿qué hago en ese momento? lo que deberíamos hacer es, después de que tengo el plan de negocio, Ujú, acuérdate que los dos niveles inferiores del plan de negocio son costos e ingresos. Entonces yo tengo ujú, que establecer esos costos. Yo recomiendo hacerlo de forma mensual, es decir, cuánto me va a costar operar o mantener este taller durante un mes. Y ahí entra arriendo, servicios públicos, bueno, impuestos, depende del tipo de impuestos, empleados, internet, vigilancia, lo que sea, lo que yo sea, ujú. porcentajes, entonces eso me va a dar el punto de equilibrio, es decir, yo tengo que saber cuánto dinero necesito para mantener ese taller. Una vez que yo entiendo cuánto dinero necesito para mantener ese taller un mes, ahora tengo que mirar cuánto dinero voy a poder producir y eso es lo que ningún dueño de taller hace. Nadie lo hace. La gente piensa que esto es por ahora y gracias al Espíritu Santo con dos manos, un escáner y una caja de herramientas, Claro, van a poder cubrir cualquier estructura de costos. Y cuando se dan cuenta muy tarde han perdido tiempo, dinero, están quebrados, endeudados, empeñaron el carro, perdieron la casa, porque así son los casos. Se han sí, sí, pasa. divorciado Ujú. porque desde el principio no entendieron cómo funciona la dinámica de costos. Entonces toca saber cuánto necesito Con vender para no okey, perder dinero. lo que necesito es lo que me cuesta. Eso tengo Ajá, que tener dinero entrando. Ese es el punto de exacto. equilibrio. Sí, el Ahora punto que de no equilibrio. hay que pensar que eso necesito vender, porque lo que necesito vender está más arriba. Para que me quede eso, eso es lo que muchos no observamos. Ahí están los Exacto. $700 del cambio de frenos, que se suena carísimo, pero que si te queda de esa vaina 100, Es entonces mucho. eso es lo que cuentas, de esos 100, no los 700. Exactamente. Okey, aunque espérate, en ese punto, en esos costos que estarían no está incluido, por ejemplo, partes, ¿no es cierto?, que se paga, pero ya está incluidos sueldos. Allá está No, no, incluidos pero sueldos. los variables no están incluidos. Los variables, sí, en el punto de equilibrio están incluidos los variables. Los porcentajes que le pagas a los técnicos están incluidos. Okey, pero partes no Ahora, están. partes no está, y Okey. ahí es el debate Ahí eterno que viene el tú y yo otro. tenemos Podcast que entero tener de eso, un podcast entero de sí, por qué Jorge dice que sí tienen que estar las partes y por qué yo digo que no. Tema de un próximo capítulo, porque ya, esto es largo, pero desde mi punto de vista, pues no, porque partes es partes. Esa parte, yo monto un taller para vender servicio, ¿sí? No para vender otra cosa, eso lo tocamos en el otro tema. Y luego de que yo sé cuánto me cuesta operar, es que es básico, Jorge. Tengo que saber si yo cuánto dinero voy a poder vender. O sea, porque es que ahí cambia todo. Imagínate que tú vengas con la ilusión a crear un ujú, negocio y tú dices, bueno, voy a montar un negocio, tengo $100,000, me los voy a gastar todos en herramienta y me pongo me siento a estructurar mi estructura de costos, conozco mi punto de equilibrio. Voy a dar un ejemplo. Me va a costar $20,000 mensuales mantener este taller. Si no vendo nada, igual voy a tener que pagar $20,000. claro. Y cuando miro mi capacidad productiva, puedo producir 15,000 con toda mi operación. ¿Eso es un negocio viable? No, pues ya No, valí, ya, claro. es un negocio que pierde dinero. Y es la realidad de la mayoría de dueños de talleres, que como no se sientan a entender su estructura de costos y su capacidad de producir dinero, pues nunca ganan dinero, siempre se amargan la existencia y por eso dicen que los talleres son negocios que no producen dinero, pero no, no es que sean los talleres, es que no crearon una estructura adecuada para lograrlo. Entiendo. Ahora, capacidad de producir dinero. Esto es basado en qué físicamente puedes hacerlo, lograrlo, ¿verdad? O ya está incluido, por ejemplo, cuántos técnicos tienes y todo eso. Porque Sí, uno es es de hablábamos de la capacidad instalada y la capacidad, productiva. productiva. Estamos hablando ahorita de tu capacidad instalada o de tu capacidad productiva ya cuando tienes tus técnicos. No, pues ya cuando tienes técnicos, ¿no? Porque qué más da con tu capacidad instalada allí, no hace nada eso mientras no puedas producirlo. Sí, traduzcámoslo Mm, ahí para todos. En los talleres, la capacidad instalada es el espacio físico, es decir, cuántas estaciones de trabajo tengo. Y eso yo podría ujú, calcular. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo 10 estaciones de trabajo, cada estación de trabajo o mi taller opera 8 horas, pues al día yo podría producir 80 horas, ¿cierto? Es como es ujú. mi capacidad instalada. Y si mi hora vale 100, pues podría producir 88,000 dólares al día, ¿cierto? Esa es mi capacidad instalada. Pero la realidad es que las estaciones de trabajo solitas no producen dinero, lo producen son los técnicos. Entonces ahí es donde esa capacidad instalada se me reduce a la capacidad productiva, que es lo mismo, pero en vez de contar a las estaciones de trabajo, cuento a los técnicos. Digamos que ya no son 10 estaciones, sino 5.
trabajan 8 horas, ya no son 80 horas, sino 40, entonces ya no voy a producir $8.000, sino 4.000. Esa es la capacidad productiva del taller. Pero se puede saber. Hay gente que me dice, no, ¿tú cómo vas a poder saber cuánto puedo vender yo en el taller? Claro que se puede saber. Y sabes que ahí está bien interesante eso que como vos evaluabas en la consultoría, que es de la capacidad productiva, es decir, con los técnicos, con tu espacio que tienes para producir el dinero, la mitad que cubra el punto de equilibrio, o sea, que cubra los costos, la mitad. Y la otra mitad que venga para el dueño de taller, no todavía, ¿sí o no? Porque dependerá si estás aprovechando el 100% de esa capacidad, que es imposible el 100%, ¿no es cierto? Entonces, tendrías que mantenerte en niveles productivos. Es decir, si puedes producir 100, tratar de no caerte de los 80, de los 75. Porque si tienes técnicos, si tienes todo y planificas de que, sí, tengo 2, 3, 4 técnicos y eso me va a producir esos $8.000, pero los manes no te están produciendo porque no saben arreglar el carro y aquí vienen los problemas en donde nos metemos, no saben arreglar el carro, trae muchas garantías y produciste 3.000, se da. Entonces ahí sí una buena gestión es la que te salva de caerte en ese hueco porque el cálculo se te puede ir para el piso si no son eficientes, ¿no es cierto?, en el taller. Tal cual. Y la pregunta es, mientras tú estás reparando el auto, ¿cuándo te dedicas a eso? Nunca, jamás, no se puede. Es imposible. Es imposible. Aunque bueno, tal vez es una excusa más, porque siempre a veces los que tenemos excusas decimos no se puede. Y total sí se ha podido, caras. Ok, chévere, entonces tenemos las dos cosas, capacidad productiva. Nombrabas una tercera. Es la hora hombre. Entonces, conociendo el punto de equilibrio y entendiendo mi capacidad productiva, puedo establecer un valor adecuado de mi hora hombre. Entonces, aquí vienen todos, ya tú vas a ver los comentarios. Todos los dueños de talleres Ya. de Latinoamérica dice, en mi país no se cobra por horas. No, señor, es que usted no sabe cómo hacerlo. El hecho de que usted no lo haga y de que su competidor no lo haga, no quiere decir que no se haga, vaya a cualquier dealer y se va a dar cuenta. O sea, en la industria, en la postventa, y no lo hemos definido nosotros, lo han definido las marcas que crean los autos. Si tú abres un manual de aquellos de antes, o si tú vas al Autodata o al Oldata o al Mitchell hoy en día, te muestra las reparaciones tasadas en qué, en qué elemento, Jorge, Horas. en horas, en horas. Entonces, mi capacidad productiva en el taller está dada en horas. Yo tengo que establecer un buen valor para mi hora para que este negocio pueda ser productivo y pueda ser rentable. Entonces, yo les hago una pregunta a todos los que nos están escuchando en este capítulo y es, ¿cuántos de ustedes que tienen taller se han sentado a definir estas cosas? Coméntenos en los comentarios, diga yo sí, yo no. Y la realidad va a ser que la mayoría van a decir, no, yo nunca. Yo no tengo ni pinche idea de esto. Entonces ahí es donde vemos la realidad de que no es que los talleres sean malos negocios, es que no están siendo gestionados como negocios. No, y aparte te pongo yo que siempre cobré por hora, pero no con un análisis de este tipo. Era, a ver, acá cobra 150, este cobra 100. Yo para empezar, no, buenísimo, voy a cobrar 55 la hora. Todos van a querer dar conmigo. Sí, estuvieron, no hacía plata y todo, pero luego no, subí. ¿Hasta qué punto? Yo no sé hasta qué punto era bueno, hasta que no hice esas investigaciones, valores de mercado, mis costos fijos, costos variables, y decir, esto tiene que valer la hora hombre que le llamamos. Y ahora ahí es en donde se resuelve el cuánto cobro. Pues bueno, coges el costo de tu hora calculada y lo multiplicas por el número de horas que te da la reparación. Ese es tu cobro por mano de obra. Y ya, Exactamente. y está resuelto, ¿sí o no? Sí, resuelto. Ya, y en realidad, sabes que no requiere tanto. Yo pensé que esto iba a ser más difícil, pero no requiere tanto matadera de cabeza como otras cosas que, por ejemplo, incluso cliente ideal y diferenciadores, a mí sí o sea, me cuesta más trabajo, ¿no? Esto es como más matemático, más frío. O sea, es Sí, como es un cálculo relativamente básico, simple de hacerlo, ¿sí? es una suma cero, es decir, necesito facturar tanto, tengo la capacidad de facturar tanto, bueno, mi hora vale tanto, voy a cobrarlo, miro el manual, o este vale 8 horas, yo no soy especialista, cobro 9 y lo multiplico por el valor de mi hora, es que es fácil. El tema es que Simón. ahí viene ese ego de, ¿qué me vas a enseñar tú? Que yo tengo 40 años en un taller y, ay, ¿cómo cobras? Al ojo por ciento o a lo que cobra el vecino. Y no está bien Y, porque el vecino no tiene la misma estructura de costos tuya. y en el fondo están cobrando por hora. Porque depende, ellos dicen, a ver, ¿cuánto me toma eso? Me toma tanto, antes te voy a dar tal valor. Solo que no bien calculado. En el fondo es cobrar por hora, diría yo. ¿Sí o no?
Listo, entonces ahí sería la invitación a cobrar por hora calculado. Eso es un beneficio también para el cliente, porque la próxima vez ya no me voy a acordar cuánto le cobré y ya no sé si le voy a atinar, me voy a pasar, me voy a bajar. Entonces, mejor tenerlo bien calculado, incluso nos hace ver un chance más serios en ese sentido. Exactamente, exactamente. Listo, Juanca. Entonces, pensemos en que alguien vio esto que quiere abrir un taller, porque el título va a ser de mecánico a empresario, y dijo, a la madre, con que eso tenía que pensar. Y ahora él se pone y planifica todo este asunto, resuelve esto primero, que sería lo ideal. ¿Qué debe contar de aquí en adelante? El rato en que dice, listo, este es mi plan, voy a empezar. Una vez se lance, ¿qué podría pasar? ¿Todo va a funcionar? ¿Cómo crees vos? Si hace las cosas así correctas. A ver, si hace las cosas correctas, no se va a gastar toda la plática en herramienta, pilas, porque es que ahí hay que entender algo. Yo conozco mi punto de equilibrio y me pongo muy estricto en mis costos, no me va a gastar más de lo que ya definí. Entonces yo voy a necesitar plata para no morirme durante los primeros meses. Eso es lo que en el emprendimiento se le llama la brecha de la muerte. Y Ujú. es mientras yo no logro vender lo suficiente para cubrir esos costos. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Vas a empezar un taller. Tienes que tener muy claro tu estructura de costos, ese punto de equilibrio y deberías tener una reserva monetaria para operaciones iniciales de por lo menos 6 meses para que puedas vivir tranquilo. Porque es que, a ver, todos los que tenemos taller o negocio y sabemos, cuando yo tengo un negocio y me va a llegar el pago de la nómina o los impuestos o la arriendo, los servicios, yo no tengo plata, yo me vuelvo loco y empiezo a cometer errores como sacar la tarjeta de crédito y pegarle un avance, que es lo peor que puedo hacer, o me empiezo a endeudar mal, o empiezo a vender el carro para cubrir un mes de arriendo para pagar la nómina, es lo peor que puedo hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo opero un negocio sin liquidez, es decir, sin dinero, mis emociones me dominan. Yo Es empiezo que a no tienes gestionar el opción, pues. negocio. Es como que te estás muriendo de hambre y tienes que hacer algo para comer. Si no, se mueres. Exacto, ¿sí o no? Exactamente. Pero por el contrario, y esto es una belleza, cuando yo opero un negocio con liquidez, es decir, yo estoy tranquilo, no vendí lo suficiente, no importa, yo sabía que eso iba a pasar, yo sabía que en los primeros meses iba a sufrir, pero tengo cómo cubrir mis empleados, mi arriendo y tal, yo tomo mejores decisiones e indiscutiblemente las cosas empiezan a dar mejor. Hay un caso, un video que he hecho, si quieres lo podemos poner, de que visité recientemente en Florida un amigo, a Fernando, y él cuando me contrató iba a abrir su taller nuevo y me dijo, ya casi me estoy gastando la plata. ¿Qué? Espere, quieto, no gaste más. Y entonces en el video le pregunto, ¿qué hubiera pasado si te hubieras gastado toda la plata en las herramientas? Y no, pues ya estaría muerto, este negocio ya se hubiera muerto. Pero gracias a que no se hizo, él pudo operar, entendió que los primeros meses no iba a poder, mejor dicho, gastar nada hasta que llegó el punto de equilibrio y empezó a ganar platica. Eso es montar un negocio, Eso sería. fundamental. Ahora, digamos, Juanca, yo ya hice las cuentas y chuta, no tengo 6 meses, me alcanza para uno máximo. ¿Crees vos que en este punto esta idea del MVP o el producto mínimo viable es en donde tienen que entrar? O sea, ¿qué es lo mínimo que debo hacer para gastar lo menos posible para ver si esta vaina realmente con todos mis planes funciona o no? Porque al final nunca sabes. Y si va creciendo, que sea ya con la plata que vamos ganando, ¿no es cierto? Tal vez deberíamos, o sea, eso es otra cosa, o sea, yo creo que deberíamos empezar pequeños, porque ponle todos los planes que quieras. No me puedes garantizar que esto me va a ir bien, nunca. Nadie. Y el que hace eso, yo ya digo, ya ahí está alguna cosa rara, sí, sí. Entonces, yo también he conocido algunos casos que se han comido todos los ahorros en herramientas, en este plan, en esta cosa, en ideas sobre todo, pero lo mejor sería empezar lo más chiquito posible para poder testear, ¿sí o no? Depende, o sea, es decir, acuérdate que emprender solo es difícil, ¿no? Hoy en día yo monté mi segundo taller sin dinero propio, con dinero de inversionistas. Y de ahí en adelante empezamos como empresarios a desarrollar una habilidad que es montar empresas sin dinero nuestro. Entonces yo monté una consultora sin dinero mío, con dinero de subvenciones del Estado. Montamos Tulab y tenemos inversionistas y Tulab ya vale una buena pasta y tenemos buena lana de inversión externa. Entonces, finalmente el dinero, que para muchos cuando estamos en una etapa temprana de emprendimiento, el dinero es, ay, pucha, no tengo plata, no me alcanza, no sé qué hacer. Luego eso se empieza a volver a convertir en algo con la mentalidad adecuada, que no es Ujú. tan complejo conseguir. Muy probablemente, como en tu caso, hay personas que tienen dinero y quieren invertirlo. Si tú dices, ve,
este es mi proyecto, ya vi este local, este es mi cliente ideal, estos serían mis costos y aún así no me alcanza el dinero, pero yo ya tengo todo bien estructurado, invitemos un inversionista, pon X cantidad de dinero, dividamos la sociedad y echémonos al agua los dos, pero arranquemos más tranquilos, porque el problema va a ser cuando tú puedes decir, no, bueno, solo tengo para un mes de operación, me lanzo, mentiras, vas a sufrir y vas a sufrir un Sí, montonón. O claro. sea, te vas a quedar calvo, te va a dar un infarto porque finalmente o sea, estás haciendo lo que te estamos diciendo que no hagas y es no empieces a operar sin dinero. Ahora, hay una realidad. Ya aquí nos van a decir los emprendedores, ¿cómo así? Si yo empecé mi taller en el patio de mi casa, es distinto, claro, tú puedes abrir en tu garaje, atender clientes donde no tienes costos adicionales, empezar a ahorrar dinero y cuando tengas dinero suficiente para cubrir esos costos, mudarte a un local más grande, claro, eso lo puedes hacer, pero de manera cuidadosa, sí se puede hacer. Listo. Entonces, dos opciones. O empiezo, como ejemplo, en el patio de mi casa, veo si funciona, si pruebo la idea y luego veo si me muevo tal vez a algo más grande. O empiezo, ahora aquí sería, empiezo en un taller chiquito o no, porque de la localización no hablamos. Y yo cometí un error, estoy escondido y me cuesta salir de allí. Yo no quiero salir de allí hasta que los sistemas que están puestos en su sitio se pruebe que funcionan, que puedo escalar esta vaina más, pero me arrepiento no haber abierto un taller que al menos la gente me pueda ver que estoy afuera. Por eso es que en mi afán, en mi desesperación, le di a redes sociales y ventajosamente me ha funcionado también, ¿no? Entonces, ¿qué tal con la localización? ¿Qué tan importante es esa vaina? ¿Sí es súper crítica o será que empiezo aquí y luego me voy moviendo? ¿Qué dices vos? En una etapa temprana la localización es importante y adivina qué define la localización, el ¿A qué te cliente refieres? ideal. ¿Qué hace? O sea, ¿qué me dice a Mm, mí dónde tengo que estar? Mi cliente ideal. ok, ok, Si te yo quiero entendí. atender a un cliente ideal de alto ejecutivo con vehículos de alta gama y yo me meto a un barrio inseguro, pues no voy a poder, ¿sí? Ya, listo. Si yo quiero atender a empresas de flotas corporativas industriales, pues me meto a un polígono industrial donde estén las empresas. Entonces, fíjate que en todo eso influye el cliente ideal. Claro. En etapa temprana es importante la ubicación. Ahora, Ya, ya. llega un punto cuando tú te vuelves una marca reconocida, ya la ubicación no es tan determinante, pero cuando tú logras esa cartera de clientes consolidada, ese posicionamiento, los clientes te van a buscar. Pero sí es bueno estar bien ubicado, en un lugar bien visible, pero sobre todo en un lugar donde esté tu cliente Cliente ideal. ideal. Es Ahí, fundamental. exacto. Que esa es la vaina. Uno busca en dónde hay un arriendo. Acá, aquí hubo, aquí se puede pagar. Empezamos aquí. Y luego lo que venga. Entonces ahí está un error. Entonces, bueno, excelente punto. Sí. Cliente ideal primero. De ahí si es en dónde están ellos. Vete para allá. ¿Sí o no? Chévere. Ahora, ya para terminar, yo decía si es que hacía todo bien para empezar, hiciéramos eso. Pero ¿qué hacemos con el 99% de los que estamos hasta este momento viendo esto y ya estamos metidos en esta olla? Y ese soy yo. Ya te digo, hace 3 años atrás. ¿Qué hora voy a hacer eso? Y era la plena. O sea, yo iba a las 8 al taller, regresaba a 9, 10, 11 y ya era el quinto año, no friegues. O sea, y Juan Camilo que me ponga a planificar esto y o sea, ¿qué hora, no? Entonces, la forma de salirse de eso, ya hablamos en otro podcast, pero básicamente yo diría que hay que hacer lo mismo, pero esta vez mientras la cosa está corriendo, entendiendo de que vamos a tener que romper esa zona de confort en donde si ese carro se arregla de tal manera, siempre yo tengo que estar ahí mirando y haciendo. No, tal vez toca contratar a otra gente si es que no te están ayudando a reparar el carro, que es para los que les contrataste y cosas así, ¿no es cierto? Y yo pienso que es un asunto que probablemente puede tomar mínimo un año, darle la vuelta una vez ya estás metido en toda esta colada, identificar, ya los cables, todo está así enredado, o es que yo estoy exagerando, ya todo está enredado, y volver a desenredar toda esta vaina para que pueda tener sentido como si hubiera hecho las cosas bien desde el principio, toma tiempo. Yo voy 3 años ya en este camino y ha tenido igual la montaña rusa, para arriba, para abajo, ¿no es cierto? Ahorita estoy pasando en una temporada en donde no sé si es no sé, la misma situación económica que ya no está, la misma estrategia ya no me está funcionando. Y si es que yo estuviera 5 años atrás, estuviera haciendo otro video del mismo. No, esta vaina no sirve, lo que sea.
Pero ahorita yo sé que gracias incluso a tu consultoría, a lo que he leído, los coaching que he seguido, yo sé que me toca planificar ahora pero si está pasando algo afuera, yo tengo que saber reaccionar a esa vaina, ¿no es cierto? Entonces, esa es, creo yo, la paz más importante que nos da el prepararnos desde la mentalidad. Y ahorita, si es que no estás en eso y estás con los cables enredados, como le llamo yo, pienso que deberías empezar otra vez. ¿Qué opinas tú, Juanca? Sí, mira, el 95% de nuestros clientes en consultoría son dueños de talleres que llegan a la consultoría cuando ya están locos. O sea, ya, güey, ya dicen, "Jue puta, ya Exacto. no aguanto más, Ya. ¿en qué me metí? Ya me estoy quebrando y ya hipotequé la casa y ya, o sea, ya llegan, ya está avanzada el tema. Pero no es imposible lograrlo. Si se puede lograr es, haz una pausa en el camino, identifica las cosas y toma decisiones. Y hay decisiones difíciles en la vida y es una de esas es, me ha pasado en consultoría que llegan los clientes, vemos y yo les digo, no señor, cierre, porque esto no va para ningún lado. Así, o sea, Sí, si ha llegado a decir eso. sí, claro, Wow. imagínate un negocio cuya capacidad productiva sea el 50% de su punto de equilibrio. Y los hay. O sea, Aguanta, ya me mareé ahí. A ver, su capacidad productiva. Ah, ok, ok. O sea, necesitan producir el doble de lo que pueden producir. Ah, para no ok. perder dinero. O sea, Wow. y eso pasa porque no hay una planeación del negocio desde el principio. Ahora, nos cuesta mucho tomar esa decisión, es muy difícil, pero lo otro que se puede hacer es salvarnos si hacemos un alto en el camino, empezamos a trabajar acá, siempre parte de acá, recuerden, siempre parte de la mentalidad, y empezamos a entender, venga, tengo que delegar, tengo que enfocarme en lo verdaderamente importante, tengo que entender mi negocio, tengo que saber operarlo, tengo que saber controlarlo y ahí empieza a cambiar todo. Esto se vuelve como una bola de nieve. Una vez que tú te metes en esto y te das cuenta de la verdadera necesidad de esto, es difícil que vuelvas. Es difícil que, o sea, miren, después de que uno logra superar la brecha depresiva de dejar de hacer mecánica en un taller, que Oye, eso pasa, debe haber un libro de eso, Juanca. Si es que no hay, hay que no, hacerlo. escribámoslo, escribámoslo. Yo pensé que era Eh, solo yo, pero imagínate, me está haciendo lo mismo, sí. No, sí, no, y depresión Sí. real, porque es que, claro, imagínate una persona que ha hecho mecánica 40 años en su vida y de repente lo sacamos de la mecánica. Y eso que nosotros en consultoría lo hacemos de manera paulatina, 2 días al Claro. principio, 3 días, 5, ya no vas una semana, ya no vas un mes, y ya luego la gente se siente como que no puede ser, ¿sí? Ujú. Pero si tú superas eso, es muy, muy difícil y te enfocas obviamente en lo importante, es muy difícil que des la vuelta y te vuelvas a meter en la mecánica. No es imposible, pero si tú entiendes lo verdaderamente importante del negocio, te das cuenta que tu enfoque está en hacerlo crecer, en llevarlo bien, en ganar dinero y no en reparar autos. Entonces sí se puede. Listo, Juanca. Yo soy fiel creyente, y esto por experiencia personal, como te decía al principio, que a veces es una ideita, es ese foquito que te comienza a llevar a donde vos no veías escapatoria antes. Y por eso yo quisiera que nosotros hagamos invitación aquí a los compañeros que hayan llegado hasta el final, que si están en ese enredo, y quieren salirse de ese enredo, cuando van a la casa no salen de ese enredo, su cabeza sigue allí. Si están en el taller y se van un ratito para la oficina y quieren salirse de eso, ya llega el mecánico, ya llega el cliente, no es que yo quiero hablar con el dueño, no quiero hablar contigo, y se hizo otra vez noche y se hizo otra vez día. O sea, eso es lo que a mí me ha pasado. Te- Creo que tenemos una solución, y esa solución es el Bootcamp Internacional que vamos a tener en Colombia en noviembre o octubre, noviembre. Noviembre. Y Va a estar cuéntanos, buenísimo. cuéntanos qué vamos a tener ahí, Juanca. Bueno, primer bootcamp con coorganizador como tú. O sea, estamos súper contentos, Jorge. Vamos a estar metidos en un hotel, en un complejo turístico, que es, imagínate, esto es un parque muy grande deportivo y tiene 3 hoteles, de los cuales 2 hoteles van a ser solo para nosotros, un salón de eventos y todo lo demás. Vamos a pasar buenísimo. 5 días, 4 noches, con todo, o sea, alimentación, hospedaje, sorpresas Paseo. turísticas, paseos, 3 paseos, torneos de bolos, va a estar buenísimo, actividades. Es pues es como una dinámica donde primero viene gente de todas partes del mundo. En el bootcamp anterior vino gente de Italia, Estados Unidos, de toda Latinoamérica. Segundo, aprendemos muchísimo entre todos. Jorge va a estar dictándonos charlas, yo voy a estar dictando charlas, mi equipo va a estar dictando charlas. Vamos a aprender mucho sobre gestión de talleres, pero sobre todo vamos a trabajar en eso, en esa mentalidad. Exactamente. Solo el hecho de llegar,
y rodearte de empresarios que te das cuenta que ya han superado problemas que tú tienes o que están viviendo problemas que tú tienes y darse cuenta de que sí se puede y que puedes cambiar tu mentalidad, solo eso tiene un valor increíble. Hay gente que se está repitiendo. Hoy, hay gente que ya viene a su tercer bootcamp consecutivo y diciendo, esto es una maravilla, una maravilla. Es que imagínate, Juanca, yo que iba a algunos seminarios técnicos, ¿verdad? Metido en un aula ahí toda la semana. Venía tan chévere de la experiencia que eso me causó, que no se diga en un hotel, no se diga compartiendo y conversando de lo que a todos nos importa. O sea, eso de que tenemos al compañero, al profesor, al tutor al lado, hablando todo de lo mismo. Parece que todos, o sea, digamos, entre todas esas experiencias nos va a llenar tanto a nosotros que seguramente cuando regresemos, esa ideita encarnada que tal vez necesitábamos, yo pienso que se va a quedar allí. Y aparte, pues como digo, pasarnos un buen rato en un sitio turístico y todo eso, creo que va a estar genial. Así que ya quedan todos invitados. Cualquier interesado, vamos a dejar aquí el número de teléfono y si no, en la descripción o en los comentarios. Y pues el que quiera apuntarse, escríbanos y nos vemos en noviembre 2025. Dejémosles también los videitos de los bootcamps anteriores para que se den cuenta de la experiencia, que es Chévere. algo brutal. Después de que, mira, hay casos muy bonitos y los van a conocer de personas, familias, negocios que se han transformado por completo después del bootcamp. Y no tanto por lo que allá aprenden, sino por cómo sale su mente Exacto, estructurada después de eso. Dicen, no, exacto, esto, exacto, porque para clases, cógelas online. Pero en este caso es toda la experiencia, que estoy seguro, seguro, y por eso me uní a esto, de que mucha gente va a lograr desenredar todos esos cables que yo ponía como analogía, y no va a haber técnico ahí que le esté diciendo, oye, haga esto y esto, la otra no. Vamos a estar bien separados, alejados de todo, concentrados todos en lo que nos trae aquí, que es sacar adelante el taller y cumplir con esos objetivos, ¿no? Que si es que no los tuvimos, luego nos lo planteamos. Entonces, ¿qué te parece si es que terminamos dejándoles unas imágenes de los bootcamp e información de los eventos? Y nos vemos en el próximo podcast. Juanca, muchas gracias. claro Bacán que sí, conversar Jorge. contigo. Como siempre, gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. No se lo pierdan. Bye bye. Gracias. Chao.